¿Cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Wow, imagínense, de antemano, para que anduviésemos en ella. Amén. Gloria a Dios. Voy a repetir el versículo ya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Dios. Hermoso. ¿Para qué fuimos creados realmente? ¿Para qué vinimos a esta tierra? Fuimos creados para buenas obras, me dice la palabra de Dios. Para buenas obras. O sea, aquí en esta tierra nadie nació por casualidad. Ninguno de nosotros vino a este mundo al azar, sino que fuimos creados para buenas obras, para glorificar al Señor. Nosotros fuimos planificados de antemano, me dice la palabra, con un propósito eterno. Cada uno de nosotros tiene un propósito eterno con el Señor. Amén. Estamos leyendo Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios nos creó para su gloria. Para su gloria. Antes de tener familia, antes de estudiar una profesión, antes de ser un gran médico, un gran empresario, un gran abogado, un carabinero, un policía, un piloto, un militar, antes de todo eso, Dios lo creó a usted para su gloria, para buenas obras. Amén. Porque dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Mire qué hermoso. Dios nos creó para Él mismo. Todos nosotros somos creados para Él, para alabar al Señor, para honrarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, para cantar alabanza, para decirles palabras bonitas a nuestro Dios. Para eso fuimos creados nosotros. Fuimos creados por Dios y para su gloria, para su propio deleite, en pocas palabras. Para que Él se goce con nosotros, con su creación. Que Él diga, oh, qué bonito que mi creación tome la propia decisión, la decisión propia de acercarse a mí, de que me hablen con amor, de que me alaben, me exalten. Para eso Dios nos creó, para Él. Eso usted tiene que entender. Usted vino a este mundo para Él. No para nosotros mismos, no para nuestra familia, sino para Él. O sea, todo el propósito de Dios comienza en Él. Gloria a Dios. Coménteme, hermano, si sigue bien, si se escucha bien, porque ahí están comentando que está un poco pegado. Gloria a Dios. Ahí sí. Amén. Bueno, como comentaba, el propósito de Dios, el verdadero propósito de Dios comienza en Él. No en nosotros, no en lo que nosotros queramos, sino en Él. Y el propósito de Dios en esta tierra, mientras estemos en esta tierra, es para Él. Es para exaltarlo a Él, es para glorificarlo a Él. Ahora, ahí usted puede entender que cuando, por ejemplo, usted estudia una profesión, o usted es carabinero, o es militar, o es piloto, o es médico, abogado, empresario, ingeniero, lo que sea, lo que usted haga en su trabajo es para exaltarlo a Él. O sea, que su trabajo sea en excelencia para Él. Gloria a Dios. Sea para exaltarlo a Él. Lo que usted haga en su trabajo es para exaltarlo a Él. Imagínense, que usted dé buen testimonio con las cosas que haga para agradarlo a Él. Incluso dice la palabra que no andemos al ojo, no andemos al ojo como andan otras personas, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, como si fuese para el Señor, dice la Escritura. Gloria a Dios. Imagínense qué tremendo. Gloria. Por eso el propósito principal del ser humano no es lograr metas personales. Usted tiene la libertad claramente de hacer lo que quiera con su vida, de tomar la decisión de estudiar lo que usted quiera y así.
Pero lo primordial es manifestar la gloria de Dios en la tierra. Es exaltar a Dios en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros estudios. Es exaltarlo a Él, es glorificarlo a Él, es mostrar la gloria de Dios a través de nosotros. Imagínense qué hermoso es ser un instrumento, un portador de Dios, un portador de la presencia de Dios en la tierra. Eso es tremendo. Gloria a Dios. Por eso nosotros fuimos creados para reflejar su carácter. Que Dios nos ayude, amén. Su carácter, qué difícil. Su poder, manifestar su poder. Su amor y su santidad. Para eso nosotros fuimos creados. Gloria a Dios. O sea, es el primer propósito el cual estamos en esta tierra. Para Él. O sea, usted tiene que entender que conectados con Él vamos a llegar al propósito genuino e individual de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Si usted está separado de Dios, claramente usted también tiene metas, tiene objetivos. Tanto la gente no cristiana y la gente cristiana, muchos tienen metas, objetivos y logran, otros no lo logran. Pero si alguien está desconectado de Dios, aunque a usted le vaya muy bien y tenga dinero, sea una persona muy influyente en la tierra, aunque usted lo tenga todo, si usted no está conectado con Dios, con la fuente, con el creador de todas las cosas, claramente usted nunca va a conocer su propósito genuino, el propósito por el cual usted está en esta tierra. Usted siempre va a vivir de lo mismo, trabajar, comer, la familia, trabajar, comer, la familia, trabajar, comer, la familia, y una rutina así. Y yo veo mucha gente que le pasan los años encima, le están pasando los años encima, le están pasando los años encima, y en su vida no han hecho nada. O sea, han logrado quizás tener una casa, un vehículo, y eso es bueno, está súper bien tenerlo todo. Es súper bueno anhelar cosas materiales, sí. Pero más allá no hay un por qué están acá en la tierra, están como gastando oxígeno, en pocas palabras. No tienen un fin, no tienen un propósito, un anhelo más grande y mayor que las cosas que han conseguido. Por eso mucha gente, cuando ya logra todo lo que anhelaron en su vida, están vacíos. Y muchos artistas, por ejemplo, que lo tienen todo, que han logrado muchos premios y estar en diferentes lugares, ¿qué les ocurre después? Ellos se terminan, ¿cierto? Y terminan fuera del escenario de esta tierra porque están muertos. Porque les dio una depresión y así. O sea, el propósito de Dios no tiene nada que ver con riquezas. No tiene nada que ver con bienes materiales. Eso es solamente una herramienta, una añadidura. Pero no es el fin por el cual usted está en la tierra. No es mi fin por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. No es nuestro fin. La única forma de estar en el verdadero propósito de Dios es conectado a la fuente, que es Dios, el Creador. Cuando nosotros nos conectamos a la fuente, empieza a fluir el propósito de Dios en nuestras vidas, porque nos unimos al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que nosotros le exaltemos, lo alabemos. Pero ahora después viene el propósito personal por el cual estamos cada uno en la tierra. Porque Dios nos lo apartó a usted del mundo. Lo sacó del mundo, como a mí. Yo que era joven, yo era el mundo. Yo amaba el mundo, amaba la fiesta. Me encantaba consumir sustancias de la verde, me gustaba todo eso. Pero Dios, si me apartó tan joven del mundo, claramente fue con un propósito, con un fin. Lo primero, darme salvación. Si Dios nos acerca y nos llama es para salvarnos. Amén. Él nos salva. Pero si quiere salvarte, Él en cualquier momento te salva y te corta la vida y usted está en la presencia de Dios. Pero uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué si ya me salvaste, ahora qué hago? ¿Por qué estoy aquí con brazos cruzados esperando que tú me digas qué hacer? O sea, claramente si el Señor no lo ha llevado usted a la presencia, a su presencia, si usted todavía sigue en la tierra, es porque Dios todavía tiene un propósito con usted en la tierra. Otro propósito de Dios, claramente. Para todos nosotros, un propósito general, no individual, porque está el propósito de Dios, el que Él tiene con todos en general,
y el individual con cada uno. Amén. Primero, darte salvación, darte vida eterna. Pero si te tiene en esta tierra, te tiene para otra cosa. Predicar la verdad, predicar el evangelio, predicar de Jesucristo, anunciar, como dice su escritura, como enseña Jesús. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mal que no creyere será condenado. Ahí está otro propósito. Predicar la palabra de Dios. Llevar el evangelio a diferentes personas. Hablar de la palabra. Propósito de Dios. O sea, todos nosotros tenemos este fin para el Señor. Predicar el mensaje. Claramente los escogidos. O sea, primero, exaltar al Señor. Para eso nacimos, para honrarlo, para exaltarlo. Segundo, para salvarnos. Tercero, para predicar su palabra. Gloria a Dios. Pero después de eso viene el propósito personal con cada uno de nosotros. Porque hay mucha gente que conocieron al Señor en su lecho de muerte y el Señor se los llevó y listo, fin. Dios se le apareció en un hospital, en una clínica, en una cama, ya agonizando. Muchos creyeron ahí y fueron salvos. Y listo, Dios los salvó. Ese era su fin, conocer al Señor ahí, en el lecho de muerte. Gloria a Dios. Pero hay un fin con cada uno de nosotros que tenemos que conocer. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. A mí ese versículo me deja volando. A mí me deja maravillado, me impacta. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Y los formé y los hice. Para gloria de Él, Él nos creó. Para lo suyo. Imagínense qué tremendo. Por eso, primer punto, para Él fuimos creados. Para su obra, para que lo que Él quisiera con su creación. Como enseñaba en primera, enseñaba de que todo lo que hagamos sea un oficio, un trabajo, una profesión, todo lo que ejerzamos en esta tierra tiene que ser para Él. Como dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para su gloria, para exaltarlo a Él. Por eso todo lo que nosotros hagamos, sea un trabajo, sea arte, estudios, un ministerio eclesiástico, un servicio, debe apuntar a un solo objetivo: glorificar a Dios. Glorificar y exaltar a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Como comentaba, para conocer el propósito de Dios hay que estar en Cristo. Ninguna persona que no es cristiana, jamás va a conocer el propósito de Dios en su vida. Una persona que está apartada de Dios jamás va a conocer su verdadero propósito en esta tierra. Siempre va a andar vagando, deambulando. Como dije, puede lograr muchas cosas materiales, muchas cosas terrenales muy lindas, muy preciosas para el hombre, pero jamás va a conocer su genuino propósito en la tierra. Gloria a Dios, jamás. Por eso nosotros no podemos descubrir el propósito de Dios fuera de Jesús, separados de Dios. Porque fuera de Él no hay dirección. No hay dirección. La verdadera identidad y el verdadero sentido de la vida comienzan cuando nosotros entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nos rendimos completamente al Señor, a Jesús. Ahí dice, yo desde hace poco empecé a orar al Señor que me muestre su propósito. Amén. Dios te va a hablar a ti, Cindy Donoso, en esta noche, porque no es casualidad que yo estoy hablando esto. Si ella oró, Dios me puso un sentir y Él quiere que yo hable esto porque hay gente que quiere conocer para qué nacieron, cuál es el fin, cuál es el método, para qué están en la tierra. Gloria a Dios. Dios así se mueve. Su palabra dice, separados de mí, nada ustedes pueden hacer. Dice la Escritura, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. La vid claramente es como el viñedo, es el árbol, la planta, ¿cierto? Y el pámpano es el fruto como de la uva, pero si se desconecta la vid,
la planta, el árbol, ¿cierto?, del pámpano, se pudre, se echa a perder el fruto. O sea, nosotros somos como una fruta, piénselo así. Es raro decirlo así, pero usted quizá una sandía, una manzana, un arándano, un kiwi, no lo sé, cualquier fruta. Pero si usted se desconecta, ¿cierto?, se va a madurar y se va a echar a perder, se va a pudrir si usted no tiene una función. Por eso, separados de mí, nada pueden hacer. Para conocer el propósito de Dios tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar con Él. No tenemos que estar separados de Él. Nadie va a conocer su propósito genuino si está separado de Cristo, si está separado de Jesús, si está separado de Dios y está haciendo lo que se le dé la gana. No lo va a conocer el propósito de Dios. Gloria a Dios. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Por eso, hay que nacer de nuevo, hay que creer, hay que tener fe, guardar el corazón del pecado y caminar llenos del Espíritu Santo. Cuando Cristo gobierna tu vida, el Espíritu Santo te guía hacia el propósito eterno de Dios. O sea, son diferentes pasos para conocer el propósito de Dios. Hay que estar en Cristo. Pero después de estar en Cristo, de haber aceptado a Jesús como su Señor, su Salvador, ser un hijo de Dios, una hija de Dios, porque Dios nos dio la potestad de ser hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo. Después de eso viene otra cosa, ser bautizados con el Espíritu Santo y caminar llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Usted quiere conocer realmente el propósito de Dios? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno de la presencia de Dios, lleno de Dios, lleno del Señor. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, es imposible que Dios, el Espíritu Santo, se comunique con usted. Si usted quiere conocer el propósito de Dios, el Espíritu Santo le va a tener que hablar y usted le va a tener que preguntarle a Dios: Señor, ahora que estoy en Cristo, ahora que te alabo, ahora que cumplo todas estas cosas y hago todas estas cosas para ti, Señor, por amor a ti, ¿para qué tú me tienes en la tierra? Mientras tanto, ¿por qué, si ya soy salvo, por qué no mejor me lleva a tu presencia y listo, se acabó, fin? No es hasta ahí, sino que hay un fin, un propósito eterno contigo, que Dios lo escribió antes de la fundación del mundo. Dios escribió algo contigo y tú lo tienes que cumplir. Gloria a Dios. O sea, tú tienes que recibir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te revele lo del Padre, dice la Escritura. Él te revele lo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios también. Pero Él te revele lo de Dios, lo del Padre, y te haga saber, te haga entender los misterios que Él tiene contigo, con tu vida. O sea, tú tienes que tener una comunión, una relación con Dios. Y cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, Dios te empieza a hablar. Tú le vas a preguntar y Él te va a responder, porque su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo me convertí, hermano, ahora yo me pongo como ejemplo, claramente en el buen sentido del buen ejemplo. Cuando yo me convertí, yo ahora me empecé a preguntar: Señor, ¿por qué soy cristiano? O sea, ya, me salvaste. Soy para tu gloria, para tu honra, te alabo, te exalto, ¿cierto? Predico tu palabra. Pero ¿cuál es mi propósito? Yo le empecé a preguntar a Dios. Y ocurre que Dios me empezó a responder. A mí me empezó a hablar Dios. Me empezó a usar diferentes personas, diferentes instrumentos. Dios me empezó a utilizar. Y Él me decía: yo te tengo un ministerio, me empezó a hablar Dios. Yo tengo un ministerio contigo. Ya. Ahora estoy recién conociendo mi propósito. Como dije, me pongo de ejemplo para que ustedes puedan entender qué es lo que yo hice para conocer mi propósito. Dios a mí me empezó a decir: tengo un ministerio contigo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo le empecé a preguntar a Dios: Señor, si tú realmente me diste un ministerio, ¿cuál es? Porque son 5, la palabra me dice que son 5 ministerios. Los misioneros, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Cuál de estos 5 tú me llamaste? Y yo me acuerdo que cuando yo oraba al Señor, yo le decía: Señor,
Si tú realmente me llamaste a un ministerio, hazme un profeta, yo le decía. Hazme un hombre de Dios que profetice, un profeta de Dios. Hazme un profeta, hazme un misionero profético, así yo le pedía. Yo le pedía locura al Señor. Pero no era lo que yo quería, era lo que Dios quería para mí. Y me acuerdo que un día el Espíritu Santo me habló en un campamento donde Dios se movió de una forma tan hermosa, tan sobrenatural. Incluso Dios usó mi vida ahí en ese campamento. Yo no conocía a nadie, pero Dios me había entregado una palabra días antes de ir a ese culto, a ese evento, a esa vigilia. Y no hablo de un campamento, porque hay muchos que piensan que los campamentos son estos eventos que hacen para los jóvenes. No. Cuando yo hablo del campamento, acá en Chile los campamentos son estas tomas, estas poblaciones donde es tierra de nadie y la gente construye. Dios ahí me habló, en una vigilia, en un culto ahí, en una toma Dios me habló. Y Dios me había entregado un mensaje y Dios usó mi vida ahí en esa toma. Yo me acuerdo que el Espíritu Santo levantó un instrumento y me empezó a decir, el Espíritu Santo empezó a hablar públicamente ahí en ese campamento, en esa vigilia. Empezó a decir, ustedes no conocen mi presencia, empezó a decir el Señor. Ustedes no saben quién soy yo. ¿Y saben qué? Les cuento un secreto. Yo estaba en el sur día antes, porque ese fue el tiempo en que yo me bauticé en las aguas. Me acuerdo muy bien de que volví, al pastor lo invitaron a este evento, pero Dios allá en el sur, el secreto es que Dios allá en el sur me había entregado un mensaje, una palabra. Y la palabra era, el título, una generación que no conoce a Dios, que está en Jueces capítulo 2, versículo 10, que habla de la muerte de Josué y que después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conoce a Dios. Y a mí me impactó, me sorprendió porque Dios me había revelado la palabra, yo la había escrito en un libro, en un cuaderno, todo bien escrito ahí. Yo había desarrollado un mensaje. Dios me había hablado a mi espíritu que tenía que hablar ese mensaje, no sé cuándo, pero lo tenía que predicar algún día. Dios ya me lo había entregado, lo había depositado en mí ese mensaje. ¿Y qué ocurre, hermano y hermana, y gente de las redes sociales que me está escuchando? Pasaron los días, llegó a esta vigilia, y el Espíritu Santo toma, como dije, a este instrumento, a este profeta, y empieza a decir, ustedes no saben quién soy yo, decía el Espíritu Santo. Ustedes no conocen mi presencia, decía el Señor. Y yo quedaba impactado dentro de mí, yo decía, Señor, literalmente es el mismo mensaje que tú me revelaste allá en el sur. Y aparte, el pastor de esa congregación dijo, a este púlpito no se va a subir nadie sin que el Espíritu Santo me lo diga, sin que el Espíritu Santo me diga qué hacer, porque este culto lo va a dirigir el Espíritu Santo, un hombre de Dios. O sea, para decir eso es porque el hombre tiene discernimiento, el hombre tiene un porte, un crecimiento espiritual, conoce a Dios. O sea, él no se guía por la apariencia, no se guía por el predicador que predica bonito, habla bonito. El hombre no se guía porque quizá algún pastor, algún predicador sea conocido, no, sino porque el Espíritu Santo le muestra, le enseña quién es el hombre que tiene que hablar la palabra. Gloria a Dios, tremendo, eso fue muy sobrenatural. De verdad, ese culto fue muy sobrenatural. Para mí fue uno de los cultos más fuertes, más sobrenaturales que yo he vivido. Todavía no saben por qué, pero después con al paso del culto, claramente Dios levantó este instrumento, este profeta, y habló públicamente el Señor, habló públicamente el Espíritu Santo. Ustedes no conocen mi presencia, ustedes no saben quién soy yo. Gloria a Dios. Y Dios que me había hablado en el sur días atrás, una generación que no conoce a Dios. Literalmente fue la misma palabra, el mismo mensaje que Dios me entregó. Y yo desde ahí, desde que el Espíritu Santo habló ahí, en esa vigilia, yo sabía que me iba a tocar a mí predicar. Yo lo sabía porque Dios te pone una convicción dentro de ti. Dios te habla en tu interior, te amonesta y te dice, te va a tocar a ti. Y yo me empecé a poner nervioso, porque me va a tocar a mí. Y en ese lugar nadie me conocía. El pastor de esa iglesia no me conocía, los hermanos de esa iglesia no me conocían, nadie me conocía. Solamente mis hermanos de mi congregación y mi pastor que fuimos nosotros. Nadie más.
pero Dios tenía algo preparado. Y ocurre que pasó el tiempo, los minutos en esta vigilia. Yo me acuerdo que fui al baño porque estaba muy nervioso, me lavé las manos, respiré, porque yo sé que me iba a tocar a mí predicar, porque el Espíritu Santo me estaba hablando en mi interior que me iba a tocar a mí, porque me iba a tocar a mí, porque era así. Y ocurre que entré, terminó la alabanza, el coro paró de cantar y dijeron, hermano Mauricio, suba. Oh, hermano, cuando dijeron eso, yo quedé impactado por lo que Dios estaba haciendo. O sea, imagínense algo tan espiritual del espíritu. O sea, no tiene nada que ver con lo natural, con lo que el hombre quiera, por lo que el hombre ve. Todo de parte de Dios, todo de parte del Espíritu Santo. Y bueno, entregué el mensaje que Dios quería que yo entregara, oré por los enfermos, Dios se movió, yo estoy seguro que Dios algo hizo, Dios a alguien sanó, porque no es casualidad que pase esto, sino que todo es con un propósito, con un fin. Y ocurre que después de eso, el Espíritu Santo toma el mismo instrumento, el mismo profeta, a mi hermano Derek. Yo no lo conocía porque él es de otra iglesia, de la iglesia del pastor Daniel Vega de Peñalolén. Y me acuerdo que el Espíritu Santo empezó a hablar por medio de él y me llevó a mí, fue a buscar el Espíritu Santo el instrumento y me llevó al altar, me llevó adelante. Y me llama mucho la atención que yo, en ese tiempo, yo le venía orando a Dios allá en el sur. Yo le decía, Señor, te extraño tu presencia, extraño que tú me hables, extraño escuchar tu voz. ¿Y qué ustedes creen que lo primero que me habló el Espíritu Santo por medio del instrumento del profeta? Lo primero que me dijo el Espíritu Santo, ¿sabe qué fue? Yo te he escuchado que me has dicho que has extrañado mi presencia. Lo primero, que me has extrañado, me has dicho que me has extrañado. Cuando yo escuché eso, que él me respondió lo que yo hice allá en el sur, allá donde es campo, a veces voy al bosque a orar, a veces me encierro en la iglesia de allá del campo y quedo solo ahí orando. Literalmente, cuando yo escuché eso de parte del Espíritu Santo, que me lo dijo a mi oído íntimamente, yo me largué a llorar. Yo solamente lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque era algo secreto, algo oculto, algo íntimo que Dios me estaba revelando por medio del don de palabra de ciencia. Precioso, hermano, hermoso. Y ocurre que... Y ocurre que mientras Dios me hablaba, me decía, yo en el día de hoy te sorprendí. Así me dijo, tú eres mi evangelista. Así me dijo el Espíritu Santo, tú eres mi evangelista. Gloria a Dios. Y te voy a usar de esta forma, haré contigo, te voy a llevar a tales lugares, me dijo el Espíritu Santo. Y voy a hacer esto y esto contigo, me habló cosas personales. Cosas que nadie sabía que yo venía orando. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que yo le venía preguntando? Acuérdense, estamos hablando sobre el propósito de Dios. ¿Cómo yo conocí mi propósito? Preguntándole a Dios para qué nací, o sea, para qué tú me salvaste, para qué me apartaste del mundo, para qué me llamaste. Yo sé que me llamaste para servirte, para honrarte, para exaltarte, para ser salvo. Pero ¿cuál es mi propósito personal? Dios, ¿qué me empezó a decir? Te tengo un ministerio. Por medio de varias personas me empezó a decir, tengo un ministerio contigo, tengo un propósito contigo, un ministerio. Entonces yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué ministerio tengo? ¿Cuál es el ministerio que supuestamente tú me entregaste? Gloria a Dios. ¿Cuál es? Yo le empecé a preguntar en oración, ¿cuál es? Ahora Dios en este culto me respondió y me dijo, tú eres mi evangelista. Gloria a Dios. Así fue como Dios me entregó el ministerio. Pero eso no termina ahí. No termina ahí porque yo seguí orando, Señor, si tú realmente me entregaste un ministerio y nací para ser un evangelista, nací para esto, ahora confírmalo. Porque Dios habla y confirma y habla por medio de diferentes personas. Dios te puede confirmar de nuevo el ministerio. Entonces yo, ¿qué hice? Empecé a orar y a preguntarle a Dios de nuevo, Señor, confirma mi ministerio. Dímelo de nuevo, háblame. Si realmente yo soy tu evangelista, dímelo. Es una relación con Dios, es una comunión con Dios. Nadie va a conocer su propósito para el cual vino a esta tierra si no tiene comunión con el Señor. Nadie, 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 nadie.
La única forma de conocer el propósito de Dios es estar en Cristo y es estar en Él. Gloria a Dios. Es tener comunión con Él, es tener una relación con el Señor. Nadie conocerá su propósito si no tiene una relación con Él. Gloria a Dios. Entonces pasaron los meses. Esto fue en el año 2023, si no me equivoco. Fue en enero, el 29 de enero del 2023. Todavía me acuerdo. Y pasaron los meses, yo le venía preguntando, Señor, si yo soy realmente tu evangelista, dime y confírmame el ministerio. Confírmame de nuevo el ministerio. Confírmamelo. Pasaron los meses y me invitaron a una vigilia en Cerro Navia. Cuando fui a esta vigilia en Cerro Navia, el Espíritu Santo tomó a una joven que yo jamás había visto y ella jamás me había visto a mí. Y yo me acuerdo que cuando yo llego a este culto, yo estaba tan llena la iglesia que yo me senté al final, en una esquina al final. Y yo le dije a Dios de rodillas cuando llegué a esa iglesia, yo le dije, Señor, si tú me tienes que hablar y me tienes que hablar de forma personal a mí, yo te pido que tú de aquí me vengas a buscar. Mira, Señor, yo le dije, estoy al final, estoy en una silla, estoy en una esquina, pero yo te ruego que tú me vengas a buscar aquí, a este lugar. Así yo le dije a Dios. ¿Y qué fue y usted qué cree que pasó? Dios tomó a una joven que yo jamás había visto y me fue a buscar al final, al rincón de la silla. Pasó por diferentes hermanos, no chocó con nadie y me fue a buscar a mí y me llevó para adelante. Y en el altar yo estaba de rodillas y ella me hablaba al oído y me decía, en el día de hoy te voy a hablar a través de una joven que tú no conoces. Así me dijo Dios. Literalmente fue así. Y me empezó a decir todo lo que yo venía viviendo. Y me dijo así, yo en el día de hoy confirmo tu ministerio evangelístico. ¡Wow! ¿Yo qué estaba pidiendo? Que me confirmara que si realmente era un evangelista, que me lo dijera, que me lo volviera a decir. Que me dijera nuevamente, Señor, dime que soy tu evangelista. Confírmalo, confirma el llamado, confirma el ministerio. ¿Y Dios qué hizo? Lo confirmó. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad, de paz, dice la Escritura. No es de confusión, sino de paz. Dios no te va a decir un día tú eres pastor y después mañana te va a decir tú eres evangelista y después te va a decir tú eres misionero. No. Los ministerios no se consiguen por estudiar en un instituto, en un seminario bíblico, en una universidad bíblica. No. Son escogidas por Dios. Los ministerios son dones entregados por Dios, por Jesús, entregados por el Espíritu Santo. Y Dios a mí me dijo, mi evangelista. O sea, ¿para qué yo nací? Para ser un evangelista. ¿Cuál es mi fin? Predicar el evangelio. Hablar de Cristo con señales, con milagros, con sanidades. Demostrar que Dios es real. Con mi propia vida. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual nací? Evangelista. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios con usted? Ahora usted le va a tener que preguntar a Dios íntimamente en oración, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me apartaste del mundo? ¿Para qué tú me llamaste? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí en tus caminos? Ya, me diste salvación, eso lo sé. Usted va a tener que hablar con Dios, o sea, usted va a tener que consultarle a Dios, preguntarle a Dios, hablar con Él. Gloria a Dios. Y claramente Dios a usted le va a entregar dones. A otros le va a entregar ministerios. A otros Dios les va a entregar talentos. A otros quizás Dios no los va a usar en el área como del ministerio o de los dones, pero quizás Dios sí te quiere usar en el área profesional. Dios quizás quiere que usted llegue a muchas vidas en su profesión, en su empresa o lo que usted tenga, en su oficio de carabinero quizás, de militar, de policía, de piloto. Dios lo va a usar a usted. Gloria a Dios. Dios lo va a usar a usted. ¿Para qué? Para llevar el mensaje a otro, el evangelio a otro. Pero Dios tiene un propósito específico
con cada uno de nosotros. Claro, ahí hay un comentario que dice, Dios trabaja de muchas maneras. Pero Dios, usted tiene que entender que en esta tierra, cuando usted está en Cristo Jesús, usted está caminando en la voluntad de Dios, usted está siendo continuamente lleno del Espíritu Santo. Dios lo va a equipar a usted. Dios le va a entregar herramientas a usted. Dios le va a entregar dones, talentos. Quizás Dios le va a entregar a usted un ministerio. Dios lo va a equipar con todas las herramientas que usted necesite para cumplir el plan y el propósito de Dios en esta tierra. Dios a mí me dijo que un evangelista. Y me lo confirmó. No es que yo lo diga porque quiera, sino que Él lo habló y lo confirmó. Yo no tengo duda. Yo le dije, pastor, esto Dios me está diciendo, cumpla su ministerio, me dijo. Punto, se acabó. Gloria a Dios. Por eso, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, claramente edifiquemos el cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, a través de estos dones que el Señor nos ha entregado. Edificar unos a otros, bendecir unos a otros. Dios reparte como Él quiere los dones, dice la Escritura. Y no solamente dones espirituales, también hay dones de gracia. Que hay personas que, por ejemplo, tienen el don de servicio, servir a los demás, ser atento a los demás, ayudar a los demás. Hay otros que tienen otro don de ser generosos, de ayudar monetariamente a la gente. Tienen ese don, esa capacidad de hacerlo. Dios reparte dones como Él quiere y Él te va a dar todo, las herramientas, el dinero, lo que sea, la profesión, para cumplir el propósito de Dios y llevarlo a cabo en tu vida. Gloria a Dios. Por eso dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso, algunos fueron llamados para predicar, otros para enseñar, otros para servir, otros fueron para crear, para diseñar, para componer, para construir. Otros fueron llamados para sanar, otros para liderar, otros para emprender. Y Dios reparte talentos distintos, pero todos apuntan al mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Cristo. Gloria a Dios. Glorificar a Cristo. Todo es para su gloria, todo es para Él. Yo en estos días he estado pensando y meditando harto con mi propia vida. Me voy a sacar la chaqueta porque hay mucho calor aquí. Gloria a Dios. Me está dando mucho calor, así que voy a sacar la chaqueta. Gloria a Dios. La voy a dejar por ahí. Aquí, para no hacer tanto ruido. Pero, como comentaba, yo he estado meditando harto en estos días. Harto. Porque como muchos quizás saben, otros no saben, Dios a mí me permitió ser profesional. Dios me permitió a mí estudiar en una universidad. Muchos saben porque, bueno, hay gente que me sigue hace mucho tiempo en las redes sociales y yo tengo videos donde, por ejemplo, hablo que yo un día quise congelar mis estudios. Quise congelar mi estudio y todo, mi profesión, pero no era el propósito de Dios. Dios me dijo, sigue estudiando. Y Dios me habló 3 veces que Él me iba a hacer un profesional, que era la voluntad de Dios que yo estudiara en la universidad, que yo me educara en el ámbito universitario, profesional. Egresé, gracias a Dios. Y gracias al Señor, Él me dijo, yo te haré un buen profesional y te voy a bendecir. Me lo dijo 2 veces. Y la última vez que me habló el Espíritu Santo, antes de salir de la universidad, me dijo, yo un día te dije que te haré un profesional y que te voy a bendecir. Y gracias al Señor, Dios me permitió ir este año, en mayo, a Colombia, para ir a presentar mi proyecto de título en Colombia, en Medellín, en un lugar que van muchos artistas, muchos famosos. Incluso allá en Colombia, yo estuve con Almairi. No sé si ustedes conocen a Almairi, que es un cantante de reggaetón, que yo en el mundo yo lo escuchaba mucho. Yo con ese cantante yo iba a fiesta, consumía sustancias con sus canciones y Dios me permitió encontrarme frente a frente con él. Incluso tengo una foto con él en mi Instagram. ¿Y qué creen que yo le hice cuando yo lo vi? Yo lo quedé mirando, yo dije, esto es de Dios. Yo
le prediqué el evangelio. Así, le prediqué el evangelio. Yo le dije, Dios te bendiga, varón. Así le dije, Cristo es real. Y le empecé a hablar al Mairi. No sé si ustedes ubican al Mairi. Que alguien me comente. Yo sí conozco al Mairi. Al Mairi, este cantante de reggaetón. Pero me llamó la atención. Me llamó la atención porque Dios me abrió esa puerta en el extranjero para ir a Colombia, para encontrarme con Él y predicarle de Dios y hablarle de Dios. Imagínense, eso Dios lo hace. Dios hace, y no solamente eso, sino que también le prediqué a otras jóvenes que estaban conmigo, ungí, oré por gente allá. Mucha gente se puso a llorar conmigo porque eran las respuestas que ellos estaban buscando. O sea, Dios no solamente me llevó por un fin profesional o académico a Colombia, a Medellín, sino que Dios también me llevó para llevar su evangelio, su palabra y darle respuesta a la gente que necesitaba una respuesta. Así Dios mueve sus piezas. Como el ajedrez, Dios mueve sus piezas y Él sabe dónde poner las piezas. Él sabe el tiempo, el momento exacto, oportuno para hacerlo. Y miren, delante de Dios, yo sé que Dios va a poner muchos artistas al frente mío para predicarle el evangelio. Ustedes van a ser testigos de eso. Yo voy a subir fotos cuando sea el momento. Y Dios va a poner artistas urbanos, cantantes de reggaetón, Dios los va a poner adelante mío para yo predicarle la verdad. Porque yo sé que así va a pasar. Porque yo sé, porque Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Y así va a ser. Pero estamos hablando de gente internacional, no estamos hablando de gente famosa. Gloria a Dios. Almairi es famoso, es un joven que todos lo conocen en todo el mundo, en Europa, en Latinoamérica. Es un artista urbano que todos conocen. Pero Dios, ¿con qué fin me llevó a Colombia? No solamente por lo profesional o lo académico, sino también con un fin espiritual. Imagínense qué tremendo, qué poderoso. Gloria a Dios. Y yo ahora he estado meditando mucho de que, bueno, voy a parar un poco la instrumental porque esto es un tema más serio. Pero hace unos días atrás, ¿cómo comentar esto? Hace un mes atrás, más de un mes atrás, yo me acuerdo que el Señor me habló el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo que me iba a volver a sacar al extranjero. Y ustedes van a ser testigos. Dios me dijo que me iba a permitir ir al extranjero de nuevo. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo que yo venía orando, preguntándole a Dios, porque igual estaba frustrado, porque aquí las carreras en Chile como artísticas, yo soy diseñador industrial, como comentaba, es difícil encontrar trabajo. Yo he estado trabajando como dentro de la universidad como profesor, auxiliar y todo eso, pero es difícil conseguir trabajo acá. Y yo me acuerdo que yo estaba bien frustrado, bien frustrado, bien afligido en ese ámbito. Y yo venía orando a Dios, preguntándole, Señor, tú me hablaste y me dijiste que me ibas a bendecir. Señor, yo estoy postulando, enviando currículum tanto como profesional en diferentes empresas, y no solamente en empresas, sino también no como profesional, sino también para trabajar en un mall. Yo soy así con Dios. Yo le decía, Señor, estoy postulando a esto, y no se me abren las puertas, no se me da. ¿Qué ocurre? Y me acuerdo que un día fui al mall Tobalaba, porque yo vivo cerca de ahí, del mall Tobalaba. Y yo estaba, me acuerdo, saliendo del mall y me llegó un mensaje de un hermano. El hermano me dijo que el Espíritu Santo le había mostrado, le había revelado de un mensaje directo para mí. Fue en la madrugada. El Espíritu Santo le habló al hermano, a un hermano muy conocido en las redes sociales también, mi hermano Víctor Canales. Yo lo honro a ese joven en el nombre de Jesús. No sé si ustedes conocen al hermano Víctor Canales, que es un joven también que predica el evangelio en diferentes lugares. Y me acuerdo que él me entregó un sueño en un audio por WhatsApp y me dijo, hermano, el Señor quiere que yo te entregue este sueño porque me lo mostró en la madrugada. Fue muy claro, me dijo, me lo contó con detalles incluso. Y me dijo, Dios te va a volver a sacar al extranjero. Así me dijo, Dios te va a
volver a sacar al extranjero. Y me dijo, y te veo trabajando en un laboratorio. Así me dijo. Y te veo trabajando en un laboratorio, te veo exponiendo en charlas y cosas así. Y yo me acuerdo que cuando escuché el audio del hermano, yo me puse a llorar. Estaba en el paradero y yo estaba ahí con mis ojos llenos de lágrimas porque era la respuesta que yo estaba buscando de parte de Dios, que yo necesitaba. Y esta vez lo grabé para que ustedes sean testigos. Miren, escuchen. Gloria a Dios. Escuchen, escuchen, escuchen. Aquí está el chat y voy a poner el audio. Miren, escuchen ya. Porque a mí me gusta ser transparente y hablar con cosas tangibles. Gloria a Dios. Si para eso Dios me entregó las redes sociales, para mostrarle a usted que Dios habla, y habla directamente. Y Dios usó al hermano Víctor Canal, un joven muy conocido. Amén. Más adelante voy a hacer un video exacto, pero cuando esté allá, en el país donde Dios me va a enviar. Miren, escuchen. Yo soñé contigo, hermano querido, tuve un sueño de Dios, que Dios te sacaba de nuevo del país, hermano, por temas de... Me acuerdo de tú viajaste a Colombia, no recuerdo, viajaste como una feria, me acuerdo, hermano querido. Y Dios me mostró hace poquito, hermano. Yo ayer quería comprar, dije, si lo veo en el funeral al otro día, le voy a decir para no quedarme con esto, po. Pero el sueño fue Dios el que me hablaba, hermano, me mostraba tu vida. Y me confirma igual lo que usted me dice, por lo que está atravesando. Dios te va a levantar, hermano, con poder y te va nuevamente a sacar de esta nación, hermano. Y yo oraba al Señor, pues si era por temas de trabajo o por tema espiritual. La verdad que, hermano querido, yo entendí el sueño que era por tema como de tu carrera, ¿ya? Y hay un potencial grande en ti, hermanito Mauricio. Así que yo a usted lo quiero mucho en el Señor, te amo en el Señor, hermano. Sigamos adelante, perdón que me extienda con el audio y ojalá que escuche este audio cuando esté con tiempo. Ya, un abracito. Gloria a Dios, tremendo. Y después con el hermano seguí hablando, le pregunté más detalles del sueño, pero eso me dijo, que Dios le mostró y le habló al hermano de que Dios me iba a volver a sacar de la nación. Y ocurre de que esto fue, miren, aquí aparece, ahí aparece la fecha, miren, no sé si se alcanza a ver, dice martes 26 de agosto. Esto fue hace más de un mes atrás. Y ocurre de que yo a nadie le había comentado de que en el mes de julio, yo postulé a un proyecto en México. A nadie se lo comenté, nadie sabía. A un fondo del gobierno, del tema del Fondo de Cultura y de la Arte. Y es muy difícil ganarse un fondar, muy difícil. Es muy difícil. Pero claramente cuando yo escuché este audio, me acordé del sueño, me acordé del proyecto que yo había postulado y yo dije, ¿será que voy a ir a México? ¿Será que iré a México? Y miren lo que ocurrió. El día 26 de septiembre, escuche, gloria a Dios, me llegó un correo en la tarde. Me llegó un correo y el correo decía que son estos fondos de cultura del gobierno, del Ministerio de Chile, para diseñadores, para artistas, para arquitectos, para diferentes personas. Me llegó el correo de la resolución de proyectos tanto seleccionados en lista de espera y no seleccionados. Y entonces yo me metí el documento y ¿qué ocurre? Ocurre de que busqué mi nombre y estaba ahí, aparecí yo ahí. Me gané un proyecto para ir a México en el mes de noviembre. Gloria a Dios. Y Dios que me dijo que me iba a volver a sacar de la nación. Y este es Dios, un Dios que habla, un Dios que te anticipa las cosas. Yo no sabía que me iba a ganar este fondo. O sea, imagínense. Son cientos de personas que postulan a estos proyectos. ¿Y Dios qué hizo? Movió su mano, movió su dedo para ganarme un fondo. Y yo sé que no solamente voy a ir por un ámbito profesional, sino que también voy a ir por un ámbito espiritual. Yo no sé con quién me voy a encontrar, si va a ser un artista, una persona, no lo sé, aunque sea pequeñito.
no sea conocido. Pero Dios, si quiere salvar a alguien, lo va a hacer. Y miren, yo les voy a mostrar, aquí están los resultados del fondo. A ver. Aquí está. Gloria a Dios. Aquí está. Los resultados del fondo. Y aquí en el número 18 estoy yo, Mauricio Pacheco. Aquí estoy yo. Ahí está mi nombre. Y me gané un proyecto en el extranjero. ¿Y Dios qué me habló hace un mes atrás? Que iba a volver a ir al extranjero. Gloria, esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. Yo no necesito un brujo para que Dios me hable. Yo no necesito leerme las cartas. Yo no necesito conectarme a un hechicero. Yo lo que necesito es conectarme a la presencia de Dios para saber qué es lo que Él quiere hacer con mi vida. Para saber cuál es el propósito de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Y usted también necesita conectarse con Dios para que usted sepa lo que Dios quiere hacer con su vida. Usted no necesita un machi, ni un brujo, ni un agorero, ni un espiritista. Usted lo que necesita es la guianza y la dirección del Espíritu Santo en su vida. La única forma de conocer el propósito de Dios es conectándose con Dios. Yo le pregunté, ¿qué le estaba preguntando a Dios? ¿Qué yo le estaba preguntando a Dios? Señor, ¿me volverás a sacar al extranjero? Y Dios, ¿a quién usó? A otro hermano de otra congregación, de otro lugar, de otra comuna, porque el hermano es de Pudahuel. Estamos hablando de una comuna muy lejos de Puente Alto. Yo con el hermano nunca lo veo. Y Dios usó a esa persona y le mostró en una madrugada que todo lo que yo estaba viviendo, atravesando, y que yo iba a volver a salir al extranjero. ¿Y qué pasó? Ahora, el 26 de septiembre, hace un poquito día atrás, la semana pasada, si no me equivoco, antepasada, me enteré que me gané un proyecto en el extranjero. ¡Wow! Sobrenatural. Pero ¿cuál es el propósito de ir al extranjero? El propósito no solamente es por un tema profesional, de que Dios me va a bendecir en el área profesional, sino que Dios también me va a llevar con un fin espiritual. Gloria a Dios. A esa nación, a ese país de México. Con un fin espiritual iré, por la salvación de las almas. Y así Dios se va moviendo, así Dios va poniendo las piezas. Gloria a Dios. Voy a poner la instrumental de nuevo. Pero ese es nuestro Dios, un Dios que se mueve, un Dios que guía, un Dios que dirige y un Dios que te hace conocer su propósito con cada uno, tanto a futuro y en el presente. ¿De qué estamos hablando? De cómo conocer el propósito de Dios. ¿Yo qué hice? Preguntarle a Dios en comunión, en una relación con Él. Gloria a Dios. Y Él te va guiando, Él te va direccionando y te va hablando las cosas que Él quiere hacer con tu vida. Y yo me acuerdo que cuando el hermano me habló este sueño, me entregó este sueño de parte de Dios, yo empecé a orar, empecé a preguntarle, Señor, si este sueño es tuyo, confírmalo. Confírmalo, yo le dije a Dios, confírmalo. Necesito saber si este sueño es tuyo o no. O el hermano se lo inventó, o fue su subconsciente. Dime, ¿cuál es tu voluntad? Y me acuerdo que a los pocos días después, un día sábado, después de... Esto fue el martes que me entregó el sueño, si no me equivoco, martes 26 de agosto. El sábado hubo un evento en Buin, en Lampa. Perdón. Y yo fui a este evento. Estuvo predicando mi hermano evangelista, que Marcelo Guiño, un hermano de Dios, un joven de Dios, un joven que Dios lo usa en la palabra y también en los dones del Espíritu Santo. Y me acuerdo que el Espíritu Santo, bueno, lo usó de una forma hermosa, preciosa. Después del mensaje, que el mensaje estuvo hermoso, Dios lo empezó a usar de una forma sobrenatural para profetizar a la gente, hablarle lo que la gente necesitaba públicamente. Gloria a Dios. Y ocurre que cuando yo estaba ahí en el culto, el hermano dice, los que necesiten una respuesta de parte de Dios, un milagro, una sanidad o una respuesta de Dios, pasen al altar. Yo creí, porque yo sabía que Dios lo podía usar para hablarme, pasé al altar, pasé adelante, me quedé de rodillas, agradecí por el mensaje, me quebranté en ese lugar y esperé al hermano para que me ungiera, para que él orara por mí. Y pasaron el minuto, la gente se empezó a ir del altar, el hermano empezó a orar por diferentes personas y yo fui casi uno de los últimos que el hermano oró.
Y ahí estuve esperando de rodillas, esperando. Hasta que el hermano llega donde estaba yo. Él pone su mano en mi cabeza. Yo me acuerdo que me puse el gorro porque a mí no me gusta que la gente me vea llorar. Creo que es algo súper personal para Dios. Y él pone su mano sobre mi cabeza a pesar de que estaba con el gorro. Y el hermano empieza a hablar en lenguas. Y escuchen, estén atentos. Y ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo el Espíritu Santo. Bueno, el hermano me dijo, el Espíritu Santo quiere que te diga, me dijo. Así, escuchen lo que Dios me va a decir. Miren, wow, qué tremendo, gloria a Dios. El Señor me dijo esto. Me dijo, no te proyectes tanto en esta nación. No te proyectes tanto en esta nación, porque te voy a llevar al extranjero, me dijo. Y cuando yo escuché eso, yo me puse a llorar, porque era lo que yo venía orando. Gloria a Dios. Y Dios me habló y me dijo, otra nación donde Dios me va a sacar. Y voy a ir muy pronto a otro país. No sé cómo voy a ir, no sé cómo conseguiré los medios para ir, pero iré a otro país. A otro país voy a ir. Y Dios me habló y me dijo que me iba a llevar por un buen tiempo a ese país, a esa nación. Y voy a ir en el nombre de Jesús. Y lo cuento para testimonio, para cuando esté allá, ustedes todos sean testigos de aquello. Pero voy a ir con un propósito y Dios ya me dijo el propósito. Y Él va a hacer todo ahí. Él va a poner su mano. Y Dios me dijo, te voy a llevar a otro país. No te proyectes tanto en la nación porque te voy a llevar al extranjero, me dijo. Y por un buen tiempo. O sea, no solamente en México, sino que hay otro país también. Y claramente yo tengo una profesión. Dios me permitió tener una profesión. Eso es una herramienta para cumplir el propósito de Dios. Pero mi propósito de Dios por el cual yo nací es un evangelista. Predicarle a la gente, hablarle a diferentes personas de Cristo. Ir con este poder, con estas señales, con estas maravillas. Llegar a la gente. Con estas sanidades, llegar a la gente. Para mostrar que Dios es real. Gloria a Dios. Aquí nadie puede decir, tu Dios no te habla. Yo les acabo de mostrar un audio donde Dios me habló, algo que yo venía orando en secreto, que nadie sabía. Nadie me puede decir, tu Dios no existe, tu Dios no te responde. Yo le acabo de mostrar, todos ustedes son testigos de que Dios me habló. ¿Y qué ocurrió? Me gané un proyecto en el extranjero para ir a México. Gloria a Dios. Y voy a ir muy pronto, no sé cuándo, quizá el próximo año, en 2 años más, no lo sé. Voy a ir a otro país. Y por un buen tiempo, no sé por cuánto tiempo, pero voy a ir. Y yo estoy en la expectativa, esperando qué es lo que Dios hará. ¡Wow! Gloria a Dios. Y cuando sea el tiempo de Dios, yo ya esté en ese país, yo voy a mostrar la profecía. Cuando yo esté en México, yo voy a hacer un video etiquetando a mi hermano Víctor Canales para que ustedes claramente sean testigos de esto y de que Dios es real y que Dios usó a él, un vaso de barro, un instrumento, y me habló por medio de él. Y que después Dios usó a otro instrumento, a otra persona, y voy a mostrar como las notas que yo escribo, las notas en mi celular, que aparecen la fecha, la hora en que yo escribí esto, etiquetando a mi hermano Marcelo. Cuando se cumplan estas cosas, lo haré para la gloria de Dios. ¿Para qué? Acuérdense, el propósito de Dios, todas estas cosas son para exaltar a Dios a fin de cuentas. Para darle la honra, la gloria a Dios y que la gente a través de ti vea a Dios en tu vida. Gloria a Dios. Vea la gloria de Dios en tu vida. Vea a Dios reflejado en tu vida. Gloria a Dios. Acuérdense que para eso nosotros fuimos creados. Para eso nosotros fuimos creados. Para el Señor, para su gloria. Gloria a Dios. Tremendo, poderoso. Estamos hablando de un Dios vivo, no estamos hablando de religión. No, a mí no me gusta la religión, a mí me gusta Dios, el Creador, el poder de Dios tangible, que tú lo puedas palpar, que se pueda ver. Gloria a Dios, eso me gusta a mí. Y bueno, hermano, hay diferentes ejemplos bíblicos. No me quiero extender mucho porque yo ya llevo tiempo hablando de esto, de este mensaje. Está súper bueno, me encanta hablar de la palabra y creo que me sirve. Pero hay diferentes ejemplos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
de personas que nacieron con un propósito específico para Dios. Jeremías, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Señor en un momento le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Imagínense qué tremendo. Jeremías se menospreciaba a sí mismo porque él decía: Señor, yo soy un niño. ¿Cómo yo voy a hablar, voy a profetizar contra una nación tan dura, tu pueblo, que está en apostasía? Jeremías se menospreciaba. Pero Dios le respondía a Jeremías y le decía: no digas que tú eres un niño, porque todo lo que tú hables, todo lo que yo ponga en tu boca, tú lo hablarás. Gloria a Dios. Imagínense qué tremendo. Jeremías vino con un propósito antes que él naciese: ser un profeta para los tiempos del Antiguo Testamento, donde estaba el rey Sedequías, si no me equivoco, o Ezequías, gloria a Dios. El rey Sedequías, claramente, sí. Rey Sedequías. Gloria a Dios. Para profetizarle a ese rey, para profetizarle a esa nación. Moisés fue preparado antes que él naciese. Dios preparó todas las cosas. Y el enemigo se interpuso para que Moisés no naciese incluso, dice la Escritura. ¿Faraón qué hizo? Hizo que los soldados echaran al mar a todos los niños nacidos de las hebreas. Pero Dios guardó a Moisés en un canastillo, en un río, para encontrarse con la hija de Faraón. Qué tremendo, hermano. Dios guió a Moisés toda su vida, los 80 años, hasta que lo llamó. 40 años en el palacio, aprendiendo de guerra, de estrategias, aprendiendo de astronomía, de matemáticas, de filosofía, de biología, de diferentes ciencias. Aprendió Moisés ahí en el palacio de Faraón. ¿Y para qué? Para después llevarlo a gobernar un pueblo de multitudes, millones de personas en un desierto. Tremendo. José, otro ejemplo. Dios tenía el propósito de José, ¿de qué? Ser gobernador en Egipto. Hacerlo un gobernador, serlo un hombre grande, para preservar la vida de su familia. Para eso Dios levantó a José, lo hizo nacer, para ser un gobernador en Egipto, para preservar la vida de su familia, porque en aquel tiempo había una peste tan grande que duró muchos años y mucha gente falleció por aquella hambruna, hambruna. Cada persona nace con un propósito específico. Cada persona nace con algo especial de parte de Dios. Y todos somos diferentes. Todos somos distintos. Usted no es copia de nadie. Usted no tiene por qué imitar a alguien. Usted es genuino, es único, es especial. Usted es original. Y usted vino con un propósito de parte de Dios único, que nadie más lo puede hacer y nadie más lo puede imitar. Gloria a Dios. Y ya, también otro ejemplo bíblico del Antiguo Testamento, David, un hombre que Dios lo levantó para ser un rey. Y de muy pequeño lo preparó en la intimidad, en la soledad. Él luchaba con osos, con leones, y después lo llevó a luchar contra Goliat. Dios preparó de antemano a David para ser un rey. Gloria a Dios. Tremendo. Dios lo preparó, aunque David no sabía que él iba a ser rey. Dios lo preparó de antemano, hermano y hermana, para ser un rey. Gloria a Dios. Y conforme al corazón de Dios. Ese es otro ejemplo bíblico de un propósito específico que Dios tenía con un hombre. Así también está en el Nuevo Testamento, ya está Pablo, por ejemplo, que dice en Gálatas: Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Dios preparó a Pablo en conocimiento. Dios preparó a Pablo en el Sanedrín, ¿cierto? O más que el Sanedrín, en las escuelas rabínicas de aquel tiempo,
Dios preparó a Pablo a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Pablo era un hombre educado, era un hombre que sabía idiomas, y Dios lo preparó para después llevarlo a ser un apóstol, un misionero, y predicar el evangelio en diferentes naciones. Gloria a Dios. Para eso Dios hizo nacer a Pablo y lo preparó en diferentes áreas. Juan el Bautista, por ejemplo, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Imagínense. ¿Para qué Dios levantó a Juan el Bautista? Para ser un profeta de aquel tiempo, que anunciara la venida de Jesús. O sea, aquí Dios no hace nada al azar. Dios con cada uno tiene un propósito específico, pero para conocer ese propósito, usted tiene que estar en Cristo, usted tiene que estar con Él, usted tiene que estar en la presencia de Dios y tiene que caminar lleno del Espíritu Santo para que Él le vaya hablando el plan que tiene con cada uno de nosotros. Ahí se conectó mi hermano Víctor Canales. Dios le bendiga grandemente a mi hermano Víctor Canales. Amén. Gloria a Dios que está ahí conectado, que estaba comentándole un poco a los hermanos lo vivido. Pero bueno, Dios es tremendo. Todos tienen diferentes llamados. Todos estos hombres que acabo de mencionar en la Escritura tienen diferentes llamados, pero todos tienen un mismo propósito, un mismo fin. ¿Cuál es? Glorificar al Dios que los escogió a través de aquel propósito, a través de su vida. Gloria a Dios. Y Dios no solamente nos llamó, sino que también Dios escribió cada detalle de nuestras vidas antes que nosotros naciéramos. Y usted se puede preguntar, ¿pero cómo eso? No lo entiendo. Es que Dios escribió algo contigo, un propósito contigo, antes que tú nacieras. Y es bíblico. En un momento David dijo, Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Mire, escuche bien. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, antes que él naciera, él ya estaba en la presencia de Dios. Mire lo que dice. Y en tu libro, o sea, él tiene un libro. Dios tiene muchos libros. El libro de la vida, el libro de las obras. Y mire este libro. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Imagínense, hermano. Antes que David naciese, antes que el salmista naciese, Dios ya tenía un libro escrito sobre él. Gloria a Dios. O sea, nosotros ya estábamos en el plan eterno de Dios. Tremendo. Por eso, Él sabía, mire qué bonito lo que dice aquí, Él sabía quién serías. Él ya lo sabía quién serías. Cuáles serían tus dones, tus luchas, tus procesos y tus victorias. Y nada lo que uno vive es por sorpresa. Dios no lo toma por sorpresa. Tremendo. Estamos caminando en las páginas del libro que Dios escribió para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al final, todo es para exaltarlo a Él, es para glorificarlo a Él. Ese es nuestro fin, nuestro propósito en la tierra. Sea un ministerio que Él te entregue, algún don, alguna capacidad, una profesión, lo que sea que Dios te permita hacer o ejercer en esta vida, es para Él. Gloria a Dios. Porque en Romanos, por ejemplo, capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es para Él. Yo me acuerdo, hermano, que a lo que iba. Yo estos días, el día miércoles, a mí me tocó estar en la universidad y me tocó dar una charla para 50 personas. Habían aproximadamente como 50 personas. Habían profesores, personas que tienen magíster, personas que son doctores. Y a mí me llamaron para dar una charla al frente de ellos por mi proceso como ejemplo para otros jóvenes, como para que sean de inspiración a otros jóvenes. Y yo me acuerdo que cuando di la charla, yo hice una presentación y en esta presentación al final quise poner un versículo bíblico. Gloria a Dios, para exaltarlo a Él en medio de esto, porque Él es el que me permitió vivir todo esto. Y este fue el versículo bíblico que yo lo puse, y lo puse como...
para la gloria de Dios, para honrarlo a Él en medio de todos ellos, y que la gente entendiera que es Dios el que te permite todas estas cosas cuando tú haces estos pasos. Mira, Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Gloria a Dios. Hay otra versión que me encanta, miren. Pon tus caminos en las manos del Señor. O sea, entrégale tus caminos en las manos del Señor. Pon tu camino en las manos del Señor y confía en Él, y Él se encargará de todo. Wow, hermano. Y eso es lo que yo he hecho a través de estos años. Le he puesto todos mis anhelos, mis deseos, mis sueños a Dios. Y Él se ha encargado de todo, todo, todo. Él ha puesto a las personas indicadas. Él ha ordenado mis pasos, mis caminos. Él me permitió egresar, sacar una profesión, desarrollarme. Él lo ha hecho todo. Él. Gloria a Dios. Y yo a través de estas cosas, ¿qué hago? Honrar a Dios. Donde Él me ponga, lo honro, gloria a Dios. Lo testifico. Y lo exalto, gloria a Dios. Porque ¿cuál es nuestro fin? Como leímos el versículo al principio, gloria a Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow, gloria a Dios. Hermano, yo me gozo hablando de esto porque es tan hermoso, tan precioso. Esto me ayuda hasta a mí para seguir predicando, hermano. Gloria a Dios. Pero el tema era, o es, el propósito de Dios en nuestras vidas, o en tu vida. El propósito de Dios en tu vida. ¿Para qué naciste? Para Él, para honrarlo a Él, para exaltarlo a Él. Pero después viene propósitos personales, individuales que Dios tiene con cada uno, y la única forma de conocerlos es estando en Cristo Jesús, estando en su presencia, es caminando con Él, es caminando llenos de Dios y siendo guiados por Dios en cada área de nuestras vidas. O si no, usted no va a conocer el propósito de Dios. Gloria a Dios. Es reflejar a Cristo mientras estemos en esta tierra. Por eso dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Gloria a Dios. El propósito de Dios no se detiene. Ningún error, ningún pasado, ninguna circunstancia puede anular lo que Dios escribió de ti, sobre ti. Sí, claramente si tú desobedeces constantemente, Dios puede cambiar los planes que Él tiene contigo. Tristemente, como lo hizo con Saúl. Dios lo levantó como rey, Saúl desobedeció y Saúl fue desechado. A mí de verdad me calca mucho y a mí me duele esa palabra, porque Dios me ayude a no ser desechado por Él. Dios me ayuda a no ser desechado por Él, porque si Dios desechó a Saúl, gloria a Dios, ¿quién soy yo para que Él no me deseche? Tremendo. Él puede anular los propósitos contigo. Los puede hacer si tú constantemente desobedeces. Ya me acuerdo que un día el Espíritu Santo me habló con voz audible. Yo venía ayunando como 6 meses. Venía ayunando toda la semana. 2 o 3 veces a la semana ayunaba. Y oraba, y ayunaba. Y me santificaba. Y me acuerdo que una noche el Espíritu Santo me habló con voz audible. En mi pieza. Después de orar, yo apago la luz de mi pieza. En el momento que me acuesto, me empiezo a acomodar en mi cama, cierro mi ojo y me habló una voz audible. Yo siento como en mi pieza algo del cielo desciende. Fue algo tan fuerte. Se posa algo sobre mi pieza. La atmósfera cambió y me habló una voz en mi oído audible de autoridad, que yo ya había escuchado una vez, porque Dios ya me había hablado cuando yo era ateo. La primera experiencia que tuve con Dios fue con una voz audible que me habló. ¿Y qué ocurre? Esa voz audible me habló y me dijo: no cumpliré el propósito que Él tenía conmigo. Me dijo desobediente, esa voz audible. Y no solo eso me dijo, y me dio un versículo bíblico. Me dijo Isaías 48:4. Hermano, cuando yo escuché esa voz audible, externa, no en mi interior, sino audible,
Cuando yo escucho esa voz audible que me dijo, desobediente, no cumpliré tu propósito, 48:4, Isaías 48:4, imagínense, me entregó hasta un versículo que yo no tenía ni idea dónde estaba ese versículo. Cuando yo escuché eso, yo quedé impactado. Yo tomo mi celular que lo tenía cargando en el velador, pongo la Biblia en el celular, busco que dice Isaías 48:4, Isaías 48:4, y dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Imagínense, Dios me dijo eso a mí. Y yo hasta el día de hoy medito y pienso, Dios me ayude, porque sé que Él tiene todo el poder y la facultad para no cumplir nada de lo que Él me prometió y ha dicho sobre mí. Por eso Dios nos ayude a que podamos cumplir el propósito de Dios. Pero la única forma de cumplir el propósito de Dios es estar en Cristo, es estar en Él y caminar con su presencia, con el Espíritu, guiados y dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo. Hermano, tremendo. Todo es para honrarlo, para exaltarlo a Él, para glorificarlo. Pero si usted desobedece constantemente, como me dijo a mí, desobediente, Él no cumplirá el propósito en nosotros. O sea, para mí eso fue una advertencia de parte de Dios, una advertencia. Y a mí me duele eso, hermano, porque no estoy libre de desobedecer. Y si desobedezco constantemente, ¿el qué va a hacer? Va a anular todas estas cosas que yo les acabo de mostrar, de ir al extranjero, de cosas tan locas, son locuras, son sobrenaturales, son espirituales. No, ya no digamos sobrenatural, digamos espiritual. Es todo guiado y dirigido por Dios. Pero si yo constantemente desobedezco, créame que Dios puede anular eso en mi vida. Amén. Por eso Dios ayude mi vida, Dios le ayude a usted a conocer el propósito de Dios. A todos nosotros. A todos nosotros. Usted no nació al azar. Usted no vino a este mundo con ningún fin. Usted tiene un propósito, pero en Dios. Claramente aquí todos vamos a tener algún trabajo, oficio, profesión, algo vamos a estar haciendo. Pero ese no es el propósito de Dios. No, el propósito de Dios no es tener familia, no es tener carro, vehículo, casa, profesión. Hay más, hay algo más allá que es eterno, que es el plan de Dios con nosotros, con nuestras vidas. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, su propósito con cada uno de nosotros, que es muy diferente el mío al suyo. El del hermano de al lado con el suyo, con el pastor de allá, con el pastor de aquí. Es muy diferente. Pero para eso hay que tener una vida rendida a Dios, estar en Cristo. Fuera de Dios, nada ustedes van a poder hacer. Fuera de Dios, nada yo voy a poder hacer. Amén. Así que Dios les bendiga, gente de las redes sociales. Yo hasta aquí dejo el mensaje porque creo que estuvo bastante claro, muy profundo, muy largo, es muy extenso, pero muy hermoso. Amén. Y entrego esta oportunidad honrando a Dios siempre, porque esto es para Él. Si Dios usa la vida mía, la del hermano, todo es para Él, es para exaltarlo a Él, es para Él, para honrarlo a Él. Gloria a Dios. Si Dios va a hacer maravillas contigo, es para Él. Si Dios te va a usar en algún ministerio, es para Él. Si Dios te va a usar en algún don, en profecía, en sanidad, en milagro, es para honrarlo a Él, es para exaltarlo a Él. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente a toda la gente de las redes sociales. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Y bueno, voy a orar por ustedes. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo, en este momento te invoco para darte las gracias, Señor, por concederme poder hablar tu palabra, poder predicar tu evangelio, poder, Dios mío, hablar de tus maravillas, Señor, de todas las cosas hermosas y preciosas que tú haces, Señor.
Y yo te ruego y te pido en el nombre de Jesús que puedas tener misericordia tanto de mi vida, que he entregado un mensaje hermoso, precioso. Así también, Dios mío, tengas misericordia de la gente que me ha escuchado. Sea cristiano o no sea cristiano, seas tú teniendo misericordia. Seas tú salvándolos, Padre, en el nombre de Jesús. Acercándolos a tu presencia, Señor. Que ellos puedan conocer el plan, el propósito que tú tienes con cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Seas tú, Dios mío, mostrando, revelando, glorificándote, Dios mío, en la vida de ellos, Señor. Bautizando con tu Espíritu Santo el que no esté bautizado, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Seas tu Padre Celestial llenando de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo en esta noche. Te ruego, Padre Celestial, que tú sanes a los enfermos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Seas tu Padre Celestial haciendo milagros, Señor, señales, prodigios, liberaciones en el nombre de Jesucristo en esta noche. Glorifícate, Dios mío, en esta madrugada. Te lo ruego y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz tu obra y haz tu voluntad. Y te pido, mi Señor, que confirme, Dios mío, tu palabra en la vida de las personas que me escucharon en esta noche. Confirma tu mensaje. Confirma tu palabra, Dios mío, en muchos, Señor, en esta madrugada. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te agradezco por esta hermosa y preciosa oportunidad en tu presencia. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios.